Me da la sensación de que, tras hablar contigo, mi padre ha perdido el Oremus por completo. ¿Qué quieres que piensen de mí? ¿Que soy un hombre sin palabra? El capítulo 261 de Valle Salvaje marca un punto de quiebre en múltiples frentes. La amistad de Francisco y Martín se fragmenta, mostrando cómo el amor puede desafiar la lealtad más profunda. Bárbara, Irene y Leonardo se encaminan a una fiesta que promete escándalo, mientras Adriana, con valentía, revela al duque la verdad sobre la paternidad de su hijo, desatando una tormenta de ira y conspiraciones de Victoria y Úrsula. Al mismo tiempo, Mercedes y Matilde descubren que la presencia de Tomás no es tan inocente como aparenta, y Luisa se convierte en el epicentro de una intriga peligrosa. El regreso de Tomás no solo despierta sospechas de timos y robos, sino que arrastra consigo un pasado compartido con Luisa que amenaza con destruirla. Su frase final, "El pasado siempre vuelve", resume la esencia del episodio. Ninguna verdad puede enterrarse para siempre, y los secretos tarde o temprano reclaman su lugar. Este episodio no solo enciende nuevos conflictos, sino que prepara el terreno para revelaciones más devastadoras. Las alianzas se tensan, los amores se ponen a prueba y los enemigos acechan en la sombra. En Valle Salvaje, cada decisión tiene un precio, y la línea entre la redención y la condena se vuelve más delgada que nunca. Adriana se encontraba frente a José Luis, observando con nerviosismo cómo el duque perdía la compostura. Nunca antes lo había visto suplicar de aquella manera, con los ojos humedecidos por la incertidumbre y la voz cargada de una ansiedad que lo corroía por dentro. "Por favor, dígame la verdad y libéreme de esta incertidumbre. Ese hijo que espera es de mi hijo Julio, ¿verdad?", preguntaba con insistencia. Era un hombre acostumbrado a mandar, a imponer su voluntad, pero ahora se mostraba vulnerable, dominado por un temor profundo. Adriana respiró hondo. Rafael ya le había advertido que el duque no reaccionaría bien ante la verdad, que aquel secreto podía volverse en su contra. Pero ella no era como Rafael, no estaba dispuesta a evadir ni a rodear las palabras. Su instinto la empujaba a enfrentar las cosas de frente, aún a riesgo de encender la furia del hombre más poderoso del valle. Con firmeza, aunque con un leve temblor en la voz, confesó: "El hijo que espero es de Rafael". El silencio que siguió fue abrumador. José Luis palideció, y por un instante pareció que el mundo entero se detenía a su alrededor. Su respiración se volvió pesada, y la incredulidad se transformó rápidamente en una ira que lo desbordaba. La noticia no solo derribaba sus expectativas, sino que ponía en evidencia que había sido engañado en su propia casa, que su linaje se mezclaba con una verdad que él no había escogido. Rafael, mientras tanto, intuía desde la distancia lo que acababa de ocurrir. Conocía bien a su padre y sabía que no soportaba sentirse burlado ni desplazado. Para él, la confesión de Adriana significaba una afrenta directa, un recordatorio de que su autoridad podía ser desafiada incluso por quienes estaban bajo su techo. De allí que Rafael temiera que su padre hubiera perdido el norte, que se aferrara a decisiones impulsivas y peligrosas. Los murmullos no tardaron en propagarse. Victoria y Úrsula, siempre atentas a las debilidades de los demás, comentaban con desprecio la situación. "Nunca ha sido nadie, pero ha sabido jugar bien sus cartas", murmuraba Victoria, subrayando con malicia que Adriana, primero casada con el primogénito difunto, ahora estaba embarazada del actual heredero. Para ellas, todo era una estrategia, una jugada astuta que la colocaba en una posición privilegiada. Las críticas eran veneno disfrazado de palabras casuales, pero en el fondo transmitían miedo. Miedo a que Adriana pudiera consolidar un lugar que jamás imaginaron para ella. Adriana, consciente de esos juicios, mantenía la cabeza erguida. No había elegido que la vida la arrastrara por ese camino, pero tampoco pensaba retroceder.
su fuerza residía en la verdad y en el amor que sentía por Rafael. Sin embargo, el riesgo era real. José Luis podía volverse contra ella y utilizar todo su poder para hacerle la vida imposible. En su fuero interno, el duque se debatía entre el orgullo y la humillación. Recordaba a Julio con cariño y aceptar que no era él, el padre del futuro nieto, le resultaba insoportable. Aún así, su voz sonaba quebrada por el dolor de la revelación. Más que la vergüenza pública, lo que lo hería era la certeza de haber sido el último en saber la verdad, de que hasta su propio hijo Rafael había mantenido el secreto. El ambiente en la casa ducal se tornaba insoportable. Los criados evitaban cruzar miradas. Los pasillos estaban impregnados de tensión. Rafael buscaba proteger a Adriana, pero también debía preparar el terreno para contener la furia de su padre. Sabía que el único modo de apaciguarlo sería que Adriana aceptara un acuerdo que devolviera tierras y quitara deudas, algo que estaba lejos de las intenciones de ella. Lo que había comenzado como una conversación privada se transformaba en una tormenta capaz de sacudir las estructuras del valle. Adriana había elegido la honestidad y con ello había abierto una grieta en la relación con el duque. Ahora solo quedaba esperar si José Luis, cegado por la rabia, arremetería con todo su poder o si el tiempo le daría la claridad necesaria para aceptar lo inevitable, que el futuro de su familia pasaba por las manos de la mujer a la que más despreciaba. Francisco había intentado aparentar serenidad cuando escuchó a Martín y a Pepa confesarle su relación. Sonrió, incluso bromeó, y hasta se permitió un abrazo que parecía sincero, pero aquella fachada se resquebrajaba con el paso de las horas. El recuerdo de su amistad de años, de la confianza compartida, de los secretos entre jóvenes que habían crecido juntos en el valle, le pesaba ahora como una losa. Cuando los vio marcharse juntos, comprendió que no podría disimular por mucho tiempo lo que en realidad sentía, una punzada de traición que le corroía. El enfrentamiento se dio sin demora. Francisco buscó a Martín con el ceño fruncido, exigiendo explicaciones. «¿Cómo es posible que me lo ocultaras?», espetó con una voz cargada de reproche. Martín intentó justificarse, asegurando que necesitaba el momento adecuado, que no era fácil decirlo, que temía precisamente esa reacción. Pero Francisco no escuchaba. Cada palabra le sonaba excusa. La herida no provenía únicamente de la relación con Pepa, sino de que su propio amigo de toda la vida había preferido guardar silencio. El asunto se agravó cuando Francisco descubrió que su padre ya estaba al tanto antes que él. Aquella revelación fue como avivar el fuego. La furia lo dominó y con amargura recordó en voz alta: «Por la amistad que teníamos en el pasado». Fue un golpe demoledor para Martín, pues con esa frase Francisco dejaba claro que lo que habían compartido ya no tenía el mismo valor, que la confianza estaba rota. Martín, herido, se refugió en Pepa. Le confesó que sentía como si hubiera traicionado a Francisco, que en lugar de vivir plenamente el inicio de su amor, cargaba con la culpa de haber herido a su mejor amigo. Pepa, con dulzura, trató de consolarlo. Le recordó que no podían esconderse de la vida, que la verdad tarde o temprano saldría a la luz y que Francisco tendría que acostumbrarse a la realidad. Ella no quería que la relación se manchara de remordimientos, sino que ambos fueran valientes frente a los juicios de los demás. Mientras tanto, Francisco se debatía entre el orgullo y la nostalgia. Los recuerdos de juegos infantiles, de confidencias en noches largas, de apoyo mutuo en tiempos difíciles, lo golpeaban con fuerza. Pero no podía olvidar que, en su visión, Martín había cruzado una línea sagrada. En su interior deseaba recuperar la amistad, pero la herida era demasiado reciente y la presencia de Pepa como motivo de disputa lo hacía aún más doloroso. El ambiente en el valle comenzaba a cambiar.
Las miradas se cruzaban, los rumores corrían, y no faltaban los comentarios en voz baja sobre el triángulo inesperado. Algunos consideraban que Francisco exageraba, que el amor era libre y que no debía reclamar propiedad sobre los sentimientos de Pepa. Otros, en cambio, comprendían su resentimiento, pues en una comunidad tan unida, las lealtades y las confidencias eran vitales. Martín, decidido a no perderlo todo, planeó un último intento de hablar con su amigo. Sabía que las palabras quizás no bastaran, pero también sabía que no podía resignarse a la ruptura total. En su corazón latía la esperanza de que con el tiempo Francisco recordara lo mucho que habían compartido y pudiera perdonarlo. Sin embargo, esa noche, cuando se quedaron frente a frente, las miradas fueron frías, distantes, como si la amistad que tanto valoraron se deshiciera poco a poco en el aire. La tensión marcaba un antes y un después en la vida de los tres. Pepa permanecía firme junto a Martín, aunque intuía que aquello no sería fácil de superar. Francisco, con el orgullo herido, se alejaba con pasos firmes, prometiéndose a sí mismo no volver a confiar tan ciegamente. Y Martín, atrapado entre el amor y la lealtad perdida, comprendía que la prueba recién comenzaba. El valle entero pronto hablaría de ellos, y lo que había nacido como un romance inocente se transformaba en el inicio de un conflicto que podía costarle mucho más que una amistad. Bárbara se miraba frente al espejo con inquietud. Tenía un guardarropa lleno de vestidos, pero ninguno parecía adecuado para la magnitud de la fiesta a la que pensaba acudir. El evento era mucho más que un simple encuentro social. Era un escenario donde se medían influencias, donde los rumores podían ascender o destruir reputaciones. La presión la hacía dudar de sí misma, y aunque intentaba mostrarse firme, la preocupación se reflejaba en sus gestos. Irene, al escuchar sus inquietudes, no tardó en recriminarle no haber pedido ayuda antes. «Si me lo hubieras dicho con tiempo, habríamos buscado un vestido perfecto para ti», le dijo con cierta impaciencia. Ahora, con la fecha tan cerca, encontrar algo digno parecía imposible. Sin embargo, Irene trataba de aligerar la tensión, recordándole que aún podía lucir espléndida con lo que tenía, siempre y cuando confiara en sí misma. La verdadera salvación vino de la mano de Matilde. Sus habilidades con la costura eran bien conocidas en el valle, y sin dudarlo, se ofreció a confeccionar un vestido a medida para Bárbara. Con paciencia y destreza, midió cada detalle, ajustó telas y comenzó a dar forma a una prenda que pudiera reflejar la belleza y la valentía de la joven. Ver cómo aquel vestido cobraba vida le devolvió a Bárbara un poco de seguridad, aunque la sombra de la duda no desaparecía del todo. Adriana, su hermana, no tardó en sembrar más incertidumbre. Siempre con el impulso de opinar en todos los asuntos, la interpeló con una pregunta que caló hondo. «¿Estás segura de lo que vas a hacer acudiendo a esa fiesta?» Bárbara se sintió juzgada, como si cada paso que daba fuera observado bajo una lupa implacable. Adriana insinuaba que asistir era una temeridad que podía ponerla en una posición vulnerable frente a quienes no veían con buenos ojos su relación con Leonardo. Pero Bárbara tenía sus motivos. No se trataba solo de un capricho o de la ilusión de vestir bonito. Era un acto de compromiso hacia Leonardo. Ella estaba dispuesta a enfrentar críticas y riesgos con tal de apoyarlo. Sabía que el joven necesitaba respaldo frente a su familia, y aunque el precio podía ser alto, no pensaba retirarse. La decisión estaba tomada, aunque cada advertencia la hacía sentir que se dirigía a un terreno hostil. Para añadir más confusión, el propio Leonardo trató de restarle importancia al asunto del vestido. Le aseguró que eso era lo de menos, que si no la criticaban por su atuendo, lo harían por cualquier otro motivo. Lejos de tranquilizarla, aquellas palabras la hicieron sentir aún más desprotegida. ¿Acaso no comprendía lo que significaba exponerse de esa manera
en un evento donde podrían, incluso, comprometerlo con Irene delante de todos? La tensión entre los tres crecía. Irene, con la convicción de desafiar a sus padres, se unía a la idea de acudir a la fiesta acompañada de Bárbara y Leonardo. A ojos de la joven, era un acto de valentía, una manera de demostrar que no temía enfrentarse a las imposiciones familiares. Bárbara, en cambio, veía en ello un riesgo calculado, aunque inevitable, y Leonardo, atrapado entre ambas, intentaba mostrar firmeza mientras ocultaba la presión que lo acosaba por dentro. En el silencio de la noche, mientras Matilde avanzaba con hilo y aguja, Bárbara pensaba en lo que estaba por venir. El reflejo del vestido aún incompleto parecía un símbolo de su situación, algo en construcción, hermoso pero frágil. En su corazón se mezclaban la ilusión y el miedo. Sabía que cada mirada en la fiesta estaría sobre ella, que cada palabra podría convertirse en un cuchillo disfrazado de cortesía. El valle, siempre atento a cada detalle de la vida de sus habitantes, aguardaba expectante. Los preparativos de la fiesta eran el tema del momento, y los rumores corrían de boca en boca. Algunos admiraban la decisión de Bárbara, otros murmuraban que estaba a punto de cometer un error irreparable. Lo cierto era que, más allá de la tela y las costuras, lo que se jugaba en aquella celebración era la dignidad, la lealtad y quizás el futuro de los tres jóvenes. Victoria y Úrsula se encontraban en uno de los salones más apartados de la casa, como tantas veces, compartiendo confidencias teñidas de veneno. Sus voces, aunque en un tono bajo, destilaban malicia. Ambas se regodeaban en la situación de Adriana, convencidas de que, aunque ahora pareciera segura de sí misma, no era más que una oportunista que había sabido trepar con astucia. «Siempre fue una don nadie», murmuró Victoria, con un gesto de desprecio en los labios. «Pero mírala ahora, casada primero con el primogénito y luego embarazada del heredero actual. Ha jugado bien sus cartas, no cabe duda». Sus palabras eran un dardo afilado, lanzado con la intención de minimizar cualquier mérito de Adriana, reduciéndola a una intrusa con suerte. Úrsula asintió, aunque en su interior no podía evitar un leve remordimiento. Sus propios pecados pesaban sobre su conciencia, y la figura de Adriana, fuerte y decidida, le recordaba lo lejos que ella estaba de redimirse. Sin embargo, no dejaba de participar en la conversación, alimentando la intriga que ambas cultivaban. «El duque está furioso, y con razón. Esa mujer ha sabido colarse en el corazón de Rafael y ahora lo tiene todo a sus pies. No tardará en pagar por ello», dijo con cierta amargura. Las dos comprendían que la confesión de Adriana había desencadenado una tormenta dentro de la familia. La rabia de José Luis era evidente, y si algo temían era que esa furia no solo se descargara contra Adriana, sino que alterara el equilibrio de poder en la casa. Para Victoria, aquella era la oportunidad perfecta de sembrar dudas, de manipular al duque y usar su enojo para apartar a Adriana de una vez por todas. Mientras hablaban, una criada pasó discretamente por el pasillo, fingiendo no escuchar, aunque sus oídos captaban cada palabra. Los rumores, como siempre, no tardarían en extenderse por todo el valle. En pocas horas, lo que se comentaba en un rincón del salón sería tema de conversación en la iglesia, en el mercado y hasta en la plaza. El prestigio y la honra eran monedas frágiles, fáciles de perder en una comunidad donde todos opinaban. Victoria, cada vez más ensañada, recordó cómo Adriana había osado plantarle cara en otras ocasiones. No solo se aprovecha de su condición, sino que además se cree con derecho a opinar en asuntos que no le corresponden. Esa insolencia se paga, aseguró, convencida de que encontraría el momento para hundirla. Úrsula, aunque menos efusiva, compartía ese resentimiento. No podía soportar ver cómo Adriana se mantenía erguida,
sin titubear, cuando ella misma se consumía entre culpas y temores. La seguridad de Adriana la hacía sentirse aún más pequeña, más atrapada en sus propios errores. Tal vez por eso, en lugar de reconocer su admiración secreta, prefería unirse a Victoria en su cruzada de desprecio. La conversación terminó con una frase lapidaria de Victoria. Adriana cree que lo tiene todo bajo control, pero el duque no olvida ni perdona, y cuando decida actuar, no habrá vestido ni sonrisa que la salve. En otro extremo de la casa, Adriana podía sentir la hostilidad aunque no escuchara las palabras. La atmósfera se había vuelto pesada, como si cada rincón respirara juicio y condena. Rafael trataba de sostenerla, de convencerla de que juntos resistirían. Pero Adriana sabía que el campo de batalla no estaba solo en el corazón del duque, sino también en las sombras donde Victoria y Úrsula conspiraban. La tensión era palpable. El futuro parecía pender de un hilo, y en ese hilo se cruzaban los resentimientos, las intrigas y los deseos ocultos de dos mujeres que no toleraban ver a Adriana ascender más allá de lo que ellas consideraban su lugar. El eco de sus palabras maliciosas, aunque dichas en privado, se convertiría en un murmullo ensordecedor que resonaría en todo el valle. Irene estaba decidida. No soportaba la idea de asistir a la fiesta de la mano de su padre, como si aún fuera una niña bajo su control. La propuesta de Bárbara y Leonardo le abrió una puerta distinta: acudir los tres juntos, como un desafío directo a las imposiciones familiares. Era un gesto de valentía casi temerario que demostraba que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su rebeldía. Bárbara, aunque menos impulsiva, aceptó el plan. Ella comprendía que no era solo una fiesta, sino un escenario donde se jugaría parte del destino de Leonardo. Su presencia significaba un apoyo, un acto de lealtad hacia el joven que amaba. Aunque supiera que se estaba metiendo en la boca del lobo, estaba convencida de que valía la pena arriesgarse si con ello podía fortalecer su relación y ayudarlo a resistir las presiones de su familia. Leonardo, en cambio, se debatía entre la determinación y la inquietud. No era ingenuo, sabía que en esa fiesta podía sellarse un compromiso con Irene, promovido por sus padres en un intento de asegurar un futuro conveniente. Aún así, aceptó la compañía de ambas jóvenes, quizás con la esperanza de que esa unión inesperada les diera más fuerza frente a las críticas. En los preparativos, el ambiente estaba cargado de expectativas. Bárbara ajustaba con la ayuda de Matilde el vestido que aún no estaba terminado, mientras Irene trataba de animarla. «No te preocupes, si no es el vestido, será otra cosa», dijo con una sonrisa cómplice. Era una manera de reconocer que la sociedad siempre encontraría un motivo para juzgarlas, pero que lo importante era mantener la frente en alto. La complicidad entre las dos jóvenes comenzaba a crecer. Irene, que solía mostrarse más altiva, encontró en Bárbara una aliada inesperada. Compartían la determinación de desafiar lo establecido, aunque por razones distintas. Para Irene era una forma de rebelión contra la autoridad de su padre. Para Bárbara, un acto de amor y de compromiso con Leonardo, pero ambas coincidían en que el miedo no podía detenerlas. Leonardo observaba en silencio aquella conexión, sin saber si alegrarse o preocuparse. Ver a Irene y a Bárbara unidas lo tranquilizaba en parte, porque significaba que no estaría solo frente a la tormenta. Sin embargo, también le pesaba la posibilidad de que esa alianza femenina aumentara las tensiones con su familia. El simple hecho de presentarse acompañado por ambas era ya un desafío que no pasaría desapercibido. Las conversaciones en el valle giraban en torno a la fiesta. Algunos se preguntaban cómo reaccionarían los padres de Irene al verla llegar con Leonardo y Bárbara. Otros murmuraban que aquello podía ser un escándalo anunciado. Cada mirada, cada comentario
tejía un entramado de expectativas que hacía que el evento se convirtiera en el centro de atención de todos. La víspera, mientras los tres se reunían para planear los últimos detalles, Irene mostró su entusiasmo. Será la oportunidad de demostrar que no somos marionetas, que podemos decidir por nosotros mismos. Sus palabras encendieron un fuego en el corazón de Bárbara, que la miró con admiración. Leonardo, en cambio, respondió con un suspiro. Sabía que el precio de aquella osadía podía ser demasiado alto, pero también que no había marcha atrás. La noche de la fiesta prometía ser un momento decisivo. Los trajes, los gestos, las miradas, todo se convertiría en un lenguaje silencioso donde cada movimiento sería interpretado y comentado. Irene estaba lista para desafiar, Bárbara para resistir y Leonardo para enfrentar el peso de su apellido. Lo que ninguno de los tres podía prever era hasta qué punto esa velada cambiaría la percepción que el valle tenía de ellos. El eco de su decisión ya resonaba más allá de las paredes de sus casas. Los murmullos crecían y el aire parecía cargado de una tensión invisible. La fiesta aún no había comenzado, pero el escándalo ya se anunciaba como un invitado inevitable. Mercedes había abierto su casa con generosidad, transformándola en una especie de posada improvisada. Lo que en un principio parecía un gesto noble, poco a poco se convertía en un terreno fértil para sospechas. Tomás, recién llegado al valle, aceptó quedarse allí unos días, pagando por su alojamiento, pero su presencia despertaba miradas inquietas y preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Un suceso inesperado encendió aún más las alarmas. A la salida de la iglesia, Mercedes fue víctima de un robo. Unos ladrones le arrebataron la cartera de manera rápida y violenta. El desconcierto fue inmediato, pero lo que resultó más extraño fue la reacción de Tomás. Él se encontraba casualmente cerca y salió corriendo tras los ladrones. Sin embargo, ni Matilde ni Mercedes creían que fuera capaz de alcanzarlos. Para ambas, la coincidencia era demasiado conveniente. ¿No te parece raro que estuviera justo ahí?, preguntó Matilde con el ceño fruncido. Mercedes no quiso alimentar los rumores, pero tampoco pudo negar que la situación era extraña. La imagen de Tomás desapareciendo entre la multitud tras los ladrones quedaba grabada en su memoria como una escena demasiado preparada. Luisa, al enterarse de lo sucedido, no pudo evitar la inquietud. El recuerdo de su pasado compartido con Tomás regresaba con fuerza, y la sospecha se mezclaba con el miedo. Quiso saber si había sido él quien pidió acompañar a Mercedes en la calesa o si fue una invitación espontánea. Si había sido Tomás quien lo sugirió, significaba que todo podía haber estado orquestado, un plan calculado para simular un asalto y quedar como héroe, o peor aún, para beneficiarse de la confusión. El rumor se propagó velozmente por el valle. Algunos veían en Tomás a un hombre valiente, dispuesto a arriesgarse para recuperar lo robado. Otros lo señalaban como un posible cómplice de los ladrones, un timador disfrazado de benefactor. Lo cierto era que su reputación comenzaba a tambalearse y cada gesto suyo era observado con lupa. Mercedes, que siempre había confiado en su intuición, sentía que había algo turbio detrás de aquella sonrisa cordial. Aún así, le costaba rechazarlo de plano. Tenía la esperanza de que su casa no se convirtiera en el escenario de intrigas y engaños, pero el peso de la sospecha era demasiado fuerte para ignorarlo. Tomás, por su parte, actuaba como si nada hubiera ocurrido. Se mostraba atento, agradecido, incluso simpático con quienes lo rodeaban. Sin embargo, sus palabras estaban cuidadosamente medidas y sus silencios parecían esconder más de lo que revelaban. La naturalidad con la que trataba de encajar en la vida cotidiana del valle resultaba inquietante,
como si supiera exactamente qué hilos mover para ganarse la confianza de los demás, el episodio del robo dejó a todos con una sensación de vulnerabilidad. Si Tomás estaba detrás de ello, significaba que en cualquier momento podía volver a manipular la situación a su favor. Si, por el contrario, había actuado de buena fe, su vida se veía injustamente empañada por la desconfianza. En ambos casos, el equilibrio en torno a él estaba roto. Luisa, más que nadie, percibía el peligro. No era solo una corazonada. Conocía lo suficiente del pasado de Tomás como para temer que su regreso al valle no fuera casual. Algo lo había traído de vuelta, y esa motivación permanecía oculta bajo la superficie de sus gestos amables. Cada día que pasaba bajo el mismo techo, aumentaba la tensión, como si todos estuvieran esperando el momento en que la verdad saliera a la luz. El valle, siempre atento a los rumores, murmuraba sobre el extraño huésped de Mercedes, y aunque todavía no había pruebas concluyentes, las sospechas se acumulaban como nubes negras en el horizonte. La historia de Tomás apenas comenzaba a desplegarse, y todo indicaba que sus pasos arrastraban un pasado más sombrío de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. Luisa sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Desde que Tomás reapareció en el valle, la paz que había construido con esfuerzo junto a Alejo y Evaristo se tambaleaba. Aquella nueva morada, preparada con ilusión en una habitación sencilla, debía ser un refugio de tranquilidad. Sin embargo, el ambiente estaba enrarecido. Alejo notaba que ella no lo disfrutaba como debía, y aunque no entendía del todo la razón, intuía que la presencia de Tomás tenía algo que ver. Las noches se volvían insoportables para Luisa. Los recuerdos del pasado regresaban con insistencia, como fantasmas que no la dejaban descansar. Había compartido con Tomás una etapa oscura de su vida, un negocio del que nunca había hablado abiertamente y que ahora amenazaba con salir a flote. Cada vez que lo veía en la casa, cada gesto suyo, cada palabra aparentemente inocente, despertaba en ella un miedo visceral. Alejo, preocupado por su silencio, trataba de acercarse. «¿Qué ocurre? ¿No te sientes bien aquí?», le preguntaba con suavidad. Luisa sonreía a medias, fingiendo que todo estaba bien, pero la mentira se notaba en sus ojos. No quería confesarle a su esposo lo que en verdad la atormentaba: el temor de que Tomás revelara lo que habían hecho juntos en el pasado. Evaristo, más perspicaz de lo que parecía, también percibía la tensión. Observaba a Luisa con una mezcla de curiosidad y compasión, consciente de que había algo que no se atrevía a contar. Aunque no preguntaba directamente, sus miradas eran elocuentes, como si quisiera decirle que no podía ocultar por siempre aquello que la consumía. La presión aumentaba cuando Matilde y Mercedes comentaban sus sospechas sobre Tomás. Para Luisa, escuchar que lo relacionaban con el robo de la iglesia era como recibir un golpe en el estómago, no porque no lo creyera capaz, sino porque confirmaba sus peores temores. Tomás no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que buscaba oportunidades para beneficiarse de los demás, el mismo que alguna vez la arrastró a un mundo de engaños del que apenas logró escapar. El dilema moral la desgarraba. ¿Debía confesar a Alejo la verdad sobre su pasado? ¿O era mejor callar y esperar que Tomás desapareciera tan repentinamente como había llegado? El riesgo de hablar era enorme, pero el de callar parecía aún mayor. Cada día que pasaba, Tomás la observaba con una mirada cargada de insinuaciones, como si quisiera recordarle que compartían secretos que podían destruirla. Luisa, en soledad, se recriminaba haber caído alguna vez en aquellas trampas. Había querido empezar de nuevo, trabajar como criada, construir una vida honesta, y lo había conseguido, pero ahora todo pendía de un hilo. Su temor más grande era que Alejo, al descubrir la verdad, no pudiera perdonarla. Y aunque él la amaba profundamente, ella sabía que la vergüenza
podía más que el cariño en ciertos momentos. En una conversación con Mercedes, su voz tembló al preguntar detalles del robo y la supuesta persecución de Tomás. No buscaba respuestas, sino confirmar la intuición que la carcomía. Que todo había sido planeado. Mercedes, sin darse cuenta de la tormenta interna de su amiga, relató lo sucedido con sencillez, pero cada palabra era para Luisa una daga que le recordaba lo vulnerable que estaba. Por las noches, el eco de una frase retumbaba en su mente. El pasado siempre vuelve. Sabía que no era solo un proverbio, sino una amenaza velada que Tomás le lanzaba con cada gesto, y la angustia la hacía sentir que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa verdad frente a todos, aun si ello significaba derrumbar la fachada de integridad que había mantenido durante años. El encuentro final entre Luisa y Tomás fue inevitable. La tensión acumulada, las miradas furtivas y las insinuaciones veladas desembocaron en un diálogo directo, cargado de silencios pesados y palabras afiladas. Tomás la observaba con esa mezcla de ironía y amenaza que solo él sabía usar, como si disfrutara al ver a Luisa debatirse entre la dignidad y el miedo. «Sabes bien que no vine aquí por casualidad», dijo él, rompiendo el silencio de la sala. Luisa, con la voz entrecortada, intentó mantenerse firme. «¿Qué quieres de mí, Tomás? ¿Por qué has vuelto al valle?» La respuesta llegó con una sonrisa torcida, cruel en su ambigüedad. «El pasado siempre vuelve». Aquella frase retumbó como un martillazo en el pecho de Luisa. Era más que un recordatorio, era una amenaza. En sus ojos se reflejaban las memorias de lo que alguna vez compartieron, de aquel negocio turbio en el que ambos participaron y que ella abandonó para salvarse. Él, en cambio, había seguido por el mismo camino, y ahora su regreso parecía tener un solo propósito: arrastrarla de nuevo a la oscuridad o desenmascararla ante todos. Luisa sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Quiso responder con firmeza, negar cualquier vínculo, pero las palabras no salían. Tomás avanzó un paso, bajando la voz para hacerla sentir atrapada. «No finjas que eres otra persona. Tú y yo sabemos lo que hicimos juntos. Tú embaucabas, yo ejecutaba. Era un negocio perfecto hasta que decidiste huir». La mujer temblaba, aunque intentaba sostener la mirada. «Yo no soy esa persona», dijo finalmente, con un hilo de voz. «He cambiado, he construido una vida honesta». Tomás rió suavemente, un sonido que heló el aire. «Puedes engañar a todos en este valle, pero no a mí. Y tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz». El recuerdo de Alejo y Evaristo la sostuvo en aquel instante. Pensó en su familia, en el esfuerzo por mantener limpia su reputación, en la paz que había buscado desesperadamente. No podía permitir que Tomás destruyera todo, pero el miedo de que él revelara lo que sabía la paralizaba, como si cada palabra suya fuera una cadena que la ataba a un pasado que creía enterrado. Mientras tanto, Mercedes y Matilde comentaban con suspicacia el extraño comportamiento de Tomás, sin imaginar la magnitud de lo que se escondía tras esas sombras. Para ellas, era un huésped incómodo, quizás un ladrón oportunista. Para Luisa, en cambio, era el fantasma viviente de su historia más oscura, el hombre que podía derribar con una frase la fachada que tanto había construido. Tomás, antes de marcharse, repitió con voz grave: «El pasado siempre vuelve». Luego la dejó sola, con el eco de esas palabras latiendo en cada rincón de su mente. Luisa se dejó caer sobre una silla, con lágrimas contenidas que se negaban a brotar. Sabía que la batalla recién empezaba y que si no encontraba el valor para enfrentar a Tomás, corría el riesgo de perderlo todo: su matrimonio, su paz, su lugar en el valle.
La promesa de oscuridad colgaba sobre ella como una espada invisible. La frase de Tomás no era solo un recordatorio, sino una sentencia que anunciaba que nada quedaría oculto por mucho tiempo